Buenas noches, en nombre del Fondo de Cultura Económica Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que forma parte de la agenda cultural de la librería del Centro Cultural Carlos Fuentes. Con esta actividad iniciamos nuestro año de actividades, ya después de un año de hacer estos diálogos, gracias al apoyo de Estefan y Rafael en un inicio y quienes se unieron después, que es Andrés Osorio y Denise Schuttinger, y bueno, algunos invitados que hemos tenido durante más bien el año pasado. Para iniciar esta serie de diálogos que queremos hacer este año, decidimos que el tema de la deuda podría ser interesante después de un diciembre en el que el regalo, que fue el tema del mes de diciembre, se ve muy presente esto de el gasto, ¿no? Y crear cierta deuda. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a dialogar al respecto de este tema. Igual les recuerdo que yo estoy leyendo los comentarios que nos dejen en la cajita y de comentarios, y ahí al final del diálogo con nuestros invitados yo los leeré en voz alta para que nos puedan responder. Igual si tienen comentarios o sugerencias acerca de siguientes temáticas, también las recibimos. Pues sin más me retiro y le cedo la palabra a Estefan. Muchas gracias, Estefan. Buenas noches. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Muchas gracias, Ariana y el Fondo de Cultura Económica, por recibirnos para esos diálogos filosóficos. Y obviamente buenas noches, Andrés y Denis, y muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Esta noche, entonces, nos toca hablar de la lógica de la deuda. Y me imagino que de manera espontánea, sobre todo, tal como comentaba Ariadna, después del mes de diciembre, que es un mes económicamente fuerte en el Ecuador, me imagino que casi todos podríamos pensar que el concepto de deuda pertenece ante todo al campo de la economía. Pero en realidad no es tan obvio como parece. Y bien podríamos imaginar como mínimo que el concepto de deuda pertenezca a dos otros campos. Podríamos imaginar primero que pertenezca al campo de lo social, puesto que con un autor, por ejemplo, como el antropólogo Marcel Mauss y su concepto de potlatch, pues podríamos pensar que la deuda es lo que realmente une a los seres humanos los unos con los otros. Es decir, si yo le presto dinero a alguien y que él está en deuda conmigo, pues de cierta manera, de repente ambos tenemos un interés mutuo en que el otro sobreviva, en que el otro siga razonablemente bien. Es decir, que estamos creando un vínculo social, claro, un vínculo social tal vez patológico, esa es otra discusión, pero un vínculo social a raíz de la dependencia que implica el concepto de deuda. Y de hecho es algo que todos conocemos. Bien sabemos que en realidad los buenos clientes para los bancos no son los clientes que ponen mucho dinero en el banco, sino más bien los clientes que hacen mucho préstamo a los bancos, justamente para estar endeudados y pagarles mensualmente intereses. Entonces, por un lado, podríamos imaginar que mucho más allá del simple campo económico, la deuda sea uno de los fundamentos del vínculo social humano. Y por otro lado, también el concepto de deuda se podría vincular al campo de la teología, puesto que, como todos bien sabemos, aquellos que son creyentes están, de cierta manera, en una lógica de deuda con Dios. Primero, porque Dios hizo existir el mundo y les hizo existir a ustedes, y además, porque Dios de vez en cuando reparte ciertas gracias sobre algunos de ustedes, y eso, podríamos imaginar, genera cierto tipo de deuda entre ustedes. Así que el concepto de deuda, en realidad, esta noche vamos a intentar pensarlo mucho más, de manera mucho más amplia que el simple concepto de deuda financiera. No sé, compañeros, ¿cómo lo ven ustedes?
Sí, buenas noches con todos. Gracias, como siempre, al fondo para este espacio, a Stefan Andrés por la compañía y por invitarme también. Sí, como dices, me parece muy interesante pensar la deuda más allá de la economía. Y como dice Stefan, cuando lo piensas más allá de la economía, y en primer lugar mencionas al espacio social, ¿no es cierto? Dices, la deuda es como el establecimiento de los vínculos sociales, el potlatch como ejemplo tan estudiado por Mauss y muchísimos más. Y me parece interesante que hasta tal vez incluso hay una tensión, como una exclusión mutua entre la deuda como relación social y la deuda como relación económica. Porque bien dices que con el banco, el buen cliente del banco es el que tiene una gran deuda por devolver. Soy uno de sus mejores clientes. Y no obstante, no tengo una relación social con mi banco. Al contrario, el banco es una sociedad anónima. Es un personaje que no existe, que no está en cierta manera. Y en cierta manera, no sé si es el caso, pero me parece remarcable que si puedo utilizar esos tipos de palabras medio en el aire, el capitalismo como forma humana de actuar busca en cierta manera cancelar estas interdependencias económicas, ¿no es cierto? Recién, soy holandés de origen y recién en Holanda han inventado una aplicación en teléfono que es el gran éxito que yo no conocía, pero mis amigos me han dicho, sí, claro, ya no hay cómo vivir en Holanda sin esta aplicación que te permite devolver la deuda social que puedes tener. Si, por ejemplo, tú vas con tus amigos a un café y al fin de la noche siempre dice uno, bueno, no te preocupes, yo pago tus copitas y la próxima vez tú me invitas. Esta aplicación te permite cancelar directamente esta deuda. Es decir, yo te avanzo, pero directamente te devuelvo y no te debo nada. Y entonces parece que desde este pensamiento económico se está ahora lanzando posibilidades de cancelar la interdependencia social, de cierta manera. Entonces me parece interesante pensar más allá de la economía y tal vez incluso la tensión con el aspecto económico. Y el otro punto que me parece interesante mencionar, como dices, ¿no, Stefan? Hay esta dimensión, tú lo llamas teológico. Me siento obligado a hablar, o por lo menos caerte encima con este nombre de Nietzsche que todos estamos pensando. Y Nietzsche que precisamente dice, sí, la teología o la deuda hacia Dios es en cierta manera el resultado final o la culminación de una deuda hacia, en primer lugar, un ancestro, luego un ancestro lejano y al final una deuda que no podemos devolver, una deuda que se vuelve impagable en cierta manera. Estamos siempre en deuda hacia Dios. Y para Nietzsche precisamente con esta sublimación de la deuda, llegamos no solamente al campo de la teología, pero también al campo de la moral. Y en el campo de la moral me parece algo remarcable. O sea, por lo menos a mí me sorprendió, una vez más, soy el extranjero, que además habla medio mal todavía el castellano, mis disculpas, pero yo tuve que ir buscando los términos, los conceptos. Y cuando fui a buscar los conceptos en relación con la deuda, y notamente lo de endeudador o acreedor, me confundí y nunca logré identificar claramente quién es la persona que está endeudándose y ante quién. Estos términos de quién tiene la deuda hacia quién se confunde en mediano, que es una manera de confirmar este
esta interdependencia intersubjetiva, ¿no? Esta relación. Ahora, solamente para terminar este punto, porque lo remarcable que me fijé en el campo de la moral hacia la deuda es que en la religión cristiana, el tener la deuda es algo bastante reconocido, ¿no es cierto? Como dice Stefan, tener una deuda hacia Dios es como nuestra condición de partida. Y en efecto, si lees, por ejemplo, a Dante Alighieri, las personas que están en el infierno son las personas que brindan un crédito, son los usuras. La usura es un pecado mortal. Es decir, en esta relación de deuda, la persona que está pecando según la religión cristiana es la persona que brinda este dinero, este bien, o que hace el crédito. Y la persona que se está endeudando casi tiene ya una especie de virtud. Casi la deuda es algo virtuoso, que es completamente lo contrario. Si, por ejemplo, nos referimos a Aristóteles, que en su Ética Nicómaco más bien tiene todo un pensamiento sobre la virtud de bien manejar tu dinero, de bien manejar tus bienes, de dar donde se debe, de gastar como se puede, etc. Pero no tiene nada que decir sobre el bien endeudarse. Entonces, eso me parece remarcable en el campo moral. Pero ahora ya llegó también Rafael. Hola. Hola Denise, hola Estefan, hola Andrés, buenas noches a todos y todas que nos siguen, que nos escuchan. Realmente no he escuchado mucho ni las preguntas que generalmente inicia Estefan provocando. Bueno, para conectarme así, solamente que se diré 2 o 3 cositas muy rápidas. La primera, me parece que el concepto de deuda económica tiene una raíz teológica. Es una secularización de un concepto teológico convertido en razón moral e infinito. Es decir, la deuda a Dios, a la que hacía referencia Denise citando a Nietzsche, ¿sí? Tiene que ver con una deuda que no es posible pagar, pero que sin embargo hay que cumplirla, ¿no? La deuda con Dios es una deuda con lo divino y al mismo tiempo un agradecimiento por la existencia que el pecador, el cristiano, tiene. Y esa deuda se tiene que ver, tiene 2 rostros, digamos, en el mundo secularizado: el problema del cuerpo, ¿sí? El cuerpo como un lugar del cuidado, como un lugar de que debe ser protegido, el cuerpo como el lugar que debe ser evitado en el mal, pero al mismo tiempo es el espacio de lo perverso, ¿no es cierto? Y por otro lado, la tarea económica propia del capitalismo, la obligación de acumular riquezas, bienes, como una manera de glorificar a Dios. Pensemos en la teoría de la predestinación divina, ¿no es cierto? La tarea el individuo debe contribuir a la grandeza de Dios en la tierra, no poner en duda esa grandeza de Dios, y el mecanismo es el trabajo y la acumulación. Evidentemente, este lado de la teoría de la predestinación favorece profundamente el capitalismo, y el capitalismo ha hecho de la deuda un lugar de sujeción política, un lugar de sujeción moral y un lugar también de sujeción económica. Y creo que ahí, en realidad, cuando cuestionamos el capitalismo, cuando decimos el capitalismo nos endeuda, tenemos que decir, sí, el capitalismo lo que hace es endeudarnos para pagar una deuda teológica. En el fondo, el valor fundamental del capitalismo, en el fondo de los valores fundamentales del capitalismo, lo que encontramos son valores religiosos. Eso como punto 1. Punto 2, ¿qué significa estar endeudado? Significa tener la obligación de pagar a otro, el Estado, Dios, la economía, la pareja, una deuda en base a las exigencias que me presente el otro. Es decir, me endeudo con Dios, pero Dios es el que me exige a mí ciertas actuaciones, etc. Es decir, la deuda como un mecanismo de sujeción
¿sí? Culpable, que culpabiliza. Me parece que lo que señala Rafael me permite, digamos, articular, primero saludando a todos, igual a quienes escuchan, ven estos intercambios y al Fondo de Cultura nuevamente. Me parece que se encuentra Rafael de algún modo, aunque no escuchó la intervención de Estefan en la lectura de, por un lado, el campo, digamos, de la economía, en la que situaba Estefan, pertenecería a cierta acepción, cierta noción de la deuda, cierta lectura de la deuda, y luego, aparte de eso, lo social y la teología. Y articulando también lo que decía Denise sobre la deuda en su condición moral o en su relación a la moral, me parece interesante, digamos, en estos campos, ¿no?, que se van como articulando. Podría decir, digamos, lo que decía Estefan, el campo de la economía, el campo de lo social, el campo de la teología, en su interrelación, claro, el campo de la moral y de la ética, podríamos decir, también creo, algo así como el campo del sujeto, y cómo la deuda hace parte del campo de la estructuración subjetiva, de la estructuración del sujeto. Y me parece que ahí entonces podríamos hablar, apegándonos quizás, por ejemplo, a Freud, lo que dice sobre la economía psíquica. Es decir, la deuda como siendo parte de la economía política, podríamos decir, pero también leyendo Freud como parte de la economía de lo psíquico, es decir, la economía subjetiva. Y en esa vía entonces me parece que se abre esa dimensión de la relación al otro por la vía de lo moral, del deber, es decir, de esa relación etimológica incluso entre la deuda y el deber, pero también en una articulación en relación al deseo. Y en esa vía entonces me parece que la economía subjetiva se juega en una lectura en la que se construye, me parece, diría Freud, en eso que de la moral se sostiene en la construcción de ideales, una premisa impagable de la deuda. Es decir, estar en deuda con el ideal, porque el ideal del yo, digamos que es parte, esa función que estructura al sujeto, sostiene cierta relación a los ideales, a esos ideales en los que el sujeto se sostiene, pero que devienen en irrealizables, imposibles, por una particular estructura de lo que Freud llama el superior, que no es sino la lectura de una premisa en relación a una exigencia de tipo moral que genera una deuda impagable, podríamos decir algo así como trágica. Entonces, Freud señala esto, ¿no? Es decir, cuando lee el superior dice algo así, y ahí se articula con la lectura a la teología, Dios Padre, pero también me parece que de eso, de lo que extrae Freud sobre la lectura teológica, lee como función Padre en su articulación teórica y práctica. Entonces dice, sobre el superior, dice, así como el Padre debe ser. Es la premisa, la consigna superiórica, así como el Padre debe ser, así como el Padre no te es lícito ser. No puedes hacer todo lo que Él hace. Muchas cosas le están reservadas. Es decir, una lógica paradojal que vuelve, digamos, a la deuda de esta economía psíquica en una deuda impagable, ¿sí?, que se deriva en condiciones de lo impagable. Algo así como sostenidas de lo que de la moral se convierte en deber
en deuda y lo que de ahí es imposible por la relación al deseo. Porque no todo el sujeto responde a lo moral, sino que hay algo que opera en relación al deseo, como algo que empuja, que pone en cuestión el edificio moral, ¿no? Es algo así como el yo, la lectura de esta, digamos, división subjetiva, ¿no? Es decir, el yo y lo inconsciente, el ello, el eso. Bueno, yo por ahí me parece que podría aportar de sus lecturas también interesantes. Hay un autor que nos permite tal vez intentar unir lo que hemos dicho de la economía y lo que hemos dicho de la moral, ¿ya? Pero el simple hecho de pronunciar su nombre ya es un peligro, pero no obstante lo voy a hacer. Y ese autor es obviamente Adam Smith. Es decir, que se acuerdan que se suele pensar que el gran libro de Adam Smith es La riqueza de las naciones. En realidad es falso. El gran libro de Adam Smith es la teoría de los sentimientos morales. Y es muy interesante notar que el padre, o como mínimo la persona reconocida como el padre de la economía política liberal, ocupó una sola cátedra universitaria, que era una cátedra de filosofía moral. Es decir, que a lo largo de su vida, Adam Smith nunca pudo deshacerse del problema de la moral. Y me parece que esto está tal vez en el mismo corazón de las relaciones de deudas, tal como si fuesen una tentativa para reunir a los seres humanos de manera racional, según la lógica de los intereses racionales. Salgamos de las morales sentimentales e intentemos entrar en las morales racionales. ¿De qué manera? Pues justamente con la lógica de la deuda. Según la lógica muy simple, si Denis me debe $50,000, es mi interés racional que Denis no fallezca. No porque lo reconozco como otro y veo en él el rostro de la alteridad y el llamado hacia el otro. No. Simplemente porque si él fallece, nunca me va a devolver la deuda que me debe. Así que realmente lo que me parece interesante en la articulación, bueno, primero, ver que casi siempre la economía se ha preocupado por la moral, incluso y tal vez sobre todo la economía liberal. Que lo haya logrado o no, ese es otro problema, pero como mínimo los pensadores clásicos siempre se han preocupado por las relaciones morales entre los seres humanos y siempre han pensado que justamente el mercado, con su lógica de la deuda, es el mejor sistema que garantiza que de cierta manera nos estemos cuidando los unos de los otros. Y de cierta manera es una experiencia que probablemente muchos de nosotros tenemos. Nada es más peligroso en una sociedad que alguien que no le debe nada a nadie o que alguien que no tiene nada que perder. Imaginemos a alguien que realmente sobre el planeta no le deba absolutamente nada a nadie, ni financieramente, ni moralmente, ni teológicamente. Alguien completamente liberado de la lógica de la deuda, pues tal vez sea una persona extremadamente peligrosa. Y hay otro fenómeno en esta articulación de la deuda como economía y moral a la vez, pero eso es un tema, creo, bastante difícil de aclarar. Es el momento en el cual de repente la preocupación por el otro cambia de lado. Porque si ven que si Denis me debe $50,000, yo tengo interés a que él no fallezca. En cambio, él tiene interés a que yo fallezca para no tener que devolverme esos 50,000. Por lo que podríamos imaginar que es una pura relación moral de un solo sentido. Pero pensemos en lo siguiente. Si yo le debo $100,000 al banco, yo duermo mal por la noche. Si yo le debo
100 billones de euros al banco, él duerme mal por la noche. Es decir, que hay cierto nivel cuantitativo a partir del cual, paradójicamente, la presión social o la presión moral de la deuda cambia de lado. Y es un poquito lo que hemos visto trágicamente en la crisis financiera del año 2018, cuando todos los estados saltaron para salvar a los bancos. Porque de cierta manera eran actores tan importantes que no podíamos dejarles fallecer. Porque el dejarles caer, el dejarles fallecer, nos afectaba también a nosotros. Y hemos visto este fenómeno de repente un poquito extraño y tal vez difícilmente explicable según la lógica de la deuda. El momento en el cual se les ha pedido a los ciudadanos que mediante dinero público refinancien a los bancos europeos. Cuando podríamos imaginar que la lógica normal del mercado es exactamente lo contrario. Son los bancos que financian a los ciudadanos. Entonces, también la deuda creo que nos lanza en una especie de espiral moral muy difícil de desenlazar, en la cual ya no sabemos bien, un poquito tal como comentaba Denis, creo, ya no sabemos realmente quién debe a quién y sobre todo quién realmente tiene interés a que el otro no fallezca. Sí, me parece interesante precisamente lo que menciona Stefan. Me hace pensar por un lado en este artículo de Baudrillard, ¿no? Baudrillard que hace esta reflexión sobre la deuda nacional de Estados Unidos que está siempre creciendo, que tiene y a propósito no solamente de Estados Unidos, pero de casi todos los estados que conozco, que tienen una deuda nacional siempre creciendo, como dices, a cifras astronómicas. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares, inimaginables, son cifras inimaginables con un crecimiento expansivo, que sí, que suscribe lo que dijiste, lo que dijo Rafael, este mecanismo interno al capitalismo de endeudar y de mantener endeudado en cierta manera. Y por otro lado, y es algo que parece saltar por encima de este límite de lo ilimitado, está la posibilidad de, que creo que en español se llama ya la quiebra, ¿no? Cuando uno va en bancarrota, en quiebra, realmente, literalmente se rompe esta continuidad de la relación. Uno que está en quiebra, hay como una especie de punto cero. Y esto me parece, por otro lado, ahora no conozco los detalles, debería ir buscando, pero no me atrevo hasta ahora, pero es una de estas teorías de conspiración que están ahora en el aire, que se llama en inglés The Great Reset, o el gran puesto a cero, esta conspiración, esta teoría de que, si me acuerdo bien, el mismo COVID es una herramienta para los élites de como poner a cero a toda la población mundial, liberarse de todos los que deben, ¿no? los pobres, y ahí seguir adelante liberados en cierta manera. Entonces, este Great Reset me parece una de estos sueños de los bancos o de los que tienen, de los acreedores, de cancelar esta relación, que es fascinante, que es precisamente como dices, de dónde viene finalmente esta dependencia y a dónde se lo suscribe. O para una vez más utilizar a Nietzsche, Nietzsche que dijo la gran virtud en este contexto sería el olvido, ¿no es cierto? La capacidad de olvidar, pero ¿quién quiere olvidar de verdad? ¿Quién está intentando o quién debería estar buscando el olvido de esta relación? A ver, la deuda
La deuda implica un principio político, ¿sí? Yo me endeudo con alguien y ese alguien me normaliza, me dirige, me controla, me impone, ¿sí? Me impone que tenga cierto tipo de comportamientos para que la deuda se disminuya o se desvanezca, ¿sí? Pensemos cómo esa deuda tiene nombres a nivel internacional, en el intercambio desigual que se dan entre naciones en las sociedades capitalistas contemporáneas, ¿no es cierto? Y cómo esas estructuras internacionales de la desigualdad se sostienen por parte de los países centrales y de organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por medio de la deuda, y cómo la deuda nos genera una sujetación a las políticas de ajuste, a las políticas eh, institucionales, a los modelos institucionales que vienen con las políticas de ajuste, pero también al discurso moral, de la autorrealización personal, etcétera, que acompaña a estos procesos contemporáneos. La deuda genera estructuras desiguales, ¿sí? No, en un campo donde hay sujetos endeudados e instituciones que regulan lo adeudado, ¿sí? Se produce un campo de sometimiento, de dominación. ¿Sí? Volvamos al mismo ejemplo, digamos, de la deuda divina impagable, ¿cierto? Y que tiene varias narrativas que la cuentan, que la legitiman, ¿cierto? Una es, bueno, Cristo se entrega a la muerte para salvar a los pecadores y los pecadores están en deuda con la muerte de Cristo. Aunque Él haya resucitado, usted está en deuda con esa muerte y lo que tiene que hacer es glorificar la resurrección y convertir en su cuerpo en el espacio permanente de la resurrección a través de la comunión, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí, hay toda una narrativa teológica de subjetivación. El creyente tiene que generar ritos permanentes para ser siempre un creyente renovado. La misa, la realización de los valores propiamente religiosos, esta exigencia brutal de la ética cristiana de dar al otro, de amar al otro como te amas a ti mismo, ¿sí? Y amar al otro significa glorificarlo a Cristo en el otro, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está ligado a un proceso impagable, pero hay alguien que lo tiene que administrar. ¿Y quién administra esto, no es cierto? Y es administra, como dice Nietzsche, ¿qué hace el sacerdote sino administrar las culpas? Y a través de la administración de las culpas, conducir las conductas y los intercambios. Lo mismo sucede en la economía, ¿sí? Hay un discurso teológico subterráneo, no solamente moral, sino teológico subterráneo, que obliga y ha logrado con éxito someter a las naciones a los dictámenes de los centros capitalistas mundiales, ¿no es cierto? No solamente es un deber, sino que además ese deber se convierte en una tarea por cumplir, es decir, tengo que cumplir con el honor, tengo que salvaguardar el honor, ¿cierto? Y ustedes pueden escuchar ese discurso en la izquierda, en la derecha, en los centros, ¿no? Y por último, y cambiando un poco de escenario, ¿no es cierto? ¿Para qué endeudar? ¿Sí? Justamente para someter. Pensemos ahora, usted es sujeto de crédito en un banco, no porque no tenga deudas, sino porque tiene deudas. Mientras más deudas tiene, mayor sujeto de crédito es, siempre y cuando se venga a cierto rango. Esto, trasladado al terreno de la moral, implica también que mientras más culpas tenga, mayor normalización genera. Y ahí coincido con Stefan, sí, una persona que no le debe nada a nadie, no solamente es peligrosa, sino que no puede ejercer la libertad, porque la libertad es aquí desendeudarse, ¿sí? Pero desendeudarse en los países, en las estructuras de la desigualdad capitalista global significa, sí, romper con el capitalismo, lo cual implica imaginar otra posibilidad. Esto último que dice Rafael sobre lo que comentaba Estefan,
se me ocurren algunas cosas. Por un lado, esto de alguien que no debe nada a nadie. Claro, me parece muy pertinente la lectura de eso peligroso que resultaría, pero también algo así como lo imposible que reconozco en eso. En la estructura de sujeción, no solo política, no solo ideológica, no solo económica, política, sino también una sujeción en relación a la regulación de lo que Freud llama como la regulación pulsional, es decir, algo así como la regulación de esa economía psíquica. Y en esa vía entonces suena más bien como a la forma, lo leería como una denegación de esa otra forma de sujeción. Y me parece que esta operación de denegación a veces se puede algo así como promover por la vía de el modo como el discurso social invita a endeudarse, y en esa vía entonces lo necesario del endeudamiento para el capitalismo, ¿no? Entonces, de algún modo esa denegación me parece que es algo así como alimento a los modos en el que, como dicen ustedes, el capitalismo se constituye a partir de esa deuda, pero como impagable. Entonces es una deuda que no interesa que se la pague porque, digamos, en esa forma de sujeción hay una forma de motorización del aparato productivo de algún modo. Y me parece que esa lógica implica un cierto goce, ¿no? Es decir, esa sujeción al capitalismo, tal vez podríamos también decir como si se podría pensar como en momentos del capitalismo y del capitalismo tal vez contemporáneo y algo así como la lógica en la que se organiza ahí la deuda en relación a cierto goce que está implicado ahí, ¿no? Es decir, cómo el consumo no deja de implicar a la subjetividad en sus formas de ganancia, de placer, displacer, y lo que Freud llama como ese más allá del principio de placer, así como ese inacabamiento, ¿sí? Algo que no cesa y que siempre está de alguna manera alimentándose, ¿no? De ese, digamos, de lo imposible de pagar esa deuda. Entonces, me parece interesante en esa vía, ¿no? Reconocer esa articulación entre la economía política y, como decía, la economía subjetiva y la deuda en relación a la economía política y, por otro lado, la deuda en relación a esa economía psíquica y su interrelación, ¿sí? Es decir, su cosostenimiento, que implica algo así como modos también de organización del goce y de la deuda, ¿no? En esa relación a lo económico. Hay un concepto, obviamente, que está también muy vinculado al concepto de deuda, pero del cual no podremos hablar mucho esta noche, que es el concepto de herencia. Y es interesante porque también podemos pensarlo dentro de la misma filosofía, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un poquito esta tentación de deshacerse de sus deudas. Y de hecho me imagino que muchos soñamos con ya no tener deudas, tal como si fuera un poquito el sueño radical, ¿no? Y es interesante ver que esta lógica de deshacerse de las deudas, aunque sea absolutamente imposible, pues pudo incluso ser la fantasía de alguien tan inteligente como Descartes. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la historia de la filosofía, cuando Descartes dice, yo ahora hago tabula rasa de la filosofía? Es decir, ya no quiero ser el heredero conceptual de absolutamente nadie. No estoy en deuda filosófica con absolutamente nadie. Pues obviamente este proyecto fracasa.
Sabemos que muchos conceptos cartesianos son conceptos medievales de Suárez, de Molina, etcétera, etcétera, tal como si fuese absolutamente imposible deshacernos de la lógica de la deuda, porque de todas maneras no podremos deshacernos de la lógica de la herencia. Es decir, el ser humano es de por sí, tal vez Rafael diría, como animal político, un animal que herede necesariamente, como mínimo que herede su apellido, como mínimo, es decir, lo que lo designa. Antes de que hable de Liz, solo te robo un ratico, ya que lo dijiste, es algo provocador. A ver, me parece importante un poco ubicar históricamente la noción de deuda, ¿no? Porque en momentos podemos creer que es parte de la condición humana. No es parte de la condición humana. Es parte de un modelo teológico y de un modelo económico de los últimos 500 años, al menos con mucho éxito, en lo que llamamos la modernidad capitalista. O sea, no podemos pensar la modernidad sin teología, aunque gobierne un discurso secular, ¿no? O sea, sé que el nombre de Carl Schmitt suele ser un nombre muy excesivo cuando se lo menciona, o el de Walter Benjamin, un nombre que nos resulta muy empáticos, ¿no? Pero ambos sostenían con mucha fuerza que gran parte de los conceptos políticos y algunos de los conceptos económicos no son otra cosa que conceptos secularizados de la teología, ¿no? Y además de la teología del siglo XII, del siglo XIII, ¿no es cierto? Hay mucho Tomás de Aquino en el lenguaje económico y menos San Agustín, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, sí, me parece que frente a la lógica de la deuda podemos tener la lógica más bien del don y del contrado. ¿Sí? Creo que no se mueve en el mismo nivel. Creo que esta idea del Poclash, recuperado por Marcel Mauss y convertido después en un paradigma alternativo al capitalismo, sí nos muestra que hay otras posibilidades de relación humana, de relaciones sociales, ¿no? Porque la deuda, si las relaciones humanas intersubjetivas estarían sometidas solamente a la lógica de la deuda tal y como la desarrolla el capitalismo, el mundo de los intercambios entre iguales se mantendría en lo que es en gran parte una ficción jurídica, ¿no? Porque la economía y la política te dirían, no hay tal cosa, eso es una ficción jurídica, pero no es una realidad ni política, ni es una realidad económica. Disculpa, me salté el orden. No creo que hay orden, pero por alguna razón ahí siempre se establece como una especie de orden de prima hermano que se mantiene, pero no hay ninguna razón, estamos en diálogo. Pero precisamente me parece cada vez más les estoy escuchando y más me sorprende que estamos diciendo que hablamos de una relación y no obstante se nos eluda cada vez la contrapartida en esta relación. Rafael, mencionaste, estamos con una relación de poder, ¿no? De desigualdad, y no obstante, estamos hablando siempre de tener deuda, la persona que tiene una deuda, la persona que tiene una herencia, y la herencia es tal vez el mejor ejemplo, incluso con lo que mencionaste, Andrés, con el inconsciente que resulta de una especie de tener una deuda hacia finalmente nadie, finalmente una ausencia, o sea, en el marco teológico, una deuda hacia Dios, en el marco psicoanalítico, una deuda hacia esta figura del Padre. Y en la herencia, bueno, una deuda hacia ancestros que por definición nos preceden de tal manera que ni siquiera ya estamos en relación. Entonces, me estoy preguntando qué queda finalmente de este concepto de relación y de desigualdad ante la universalización de la deuda. Sí, como condición humana en nuestra época. Y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que el tener deuda no es algo
inscrito en la condición humana, que es una construcción moderna. Precisamente le vemos en su ausencia en los clásicos. Aristóteles, que no tiene nada que decir sobre este concepto de deuda, solamente sobre cómo bien manejar las riquezas que tienes. Este notorio ejemplo medio extraño que nunca logré comprender, de Sócrates al inicio de la República, que alguien le presta un cuchillo y luego quiere matar a alguien con este cuchillo, entonces le devuelvas o sea, es medio raro cómo se maneja el concepto de deuda antes de la modernidad. Pero en la modernidad, entonces, parece que estamos en como una universalización de la condición de deuda. Todos estamos endeudados, incluso los países ricos. O sea, este contador de la deuda internacional de Estados Unidos ya tiene una cifra económica inimaginable. Y precisamente ¿cómo se llama? Este sueño del Great Reset, o esta conspiración de la cancelación de todas las deudas, no nace tanto con poblaciones pobres, pero en países más ricos, donde dicen, nosotros los ricos también estamos endeudados y nosotros esperamos una especie de liberación o algo así. Entonces ahí, bueno, me quedo con más incertidumbres que nada. Sí, nada más para terminar, señalar lo interesante que me pareció esta diferenciación entre herencia y deuda, como una diferencia que permite leer, digamos, eso que entra en el orden entonces del parentesco, como decía, en relación al apellido, y a lo que de allí algo del sujeto se inscribe y que tiene que ver quizás con lo que Lacan denominaba como una deuda simbólica, ¿no? La inscripción en el orden de la organización, lo que permite, digamos, lo que organiza la organización del parentesco, lo que lo regula, que es la ley, la prohibición. Y en esa vía me parece que eso que se hereda por la vía del parentesco abre, digamos, esa deuda, como decía Denis, de lo inconsciente, y que está en articulación, claro, con ese otro modo de organización de la deuda ya más relacionado como a la economía política. ¿Sí? Es nada más muy interesante. Bueno, quería leer un comentario que nos dejaron. Dice Humberto Freire, ¿qué es lo que busca quien se endeuda? Se me ocurre que la deuda implica una instalación de una relación que quien se endeuda está buscando encontrar un algo, entre comillas, que en algún momento se le perdió, pero que de alguna manera se enteró. Creo que la deuda busca de alguna manera de pagar la ausencia, entre comillas, si nos endeudamos económicamente como comprar un carro, comprar una casa, lo que podría estar encubriéndose es contemplar nuevos paisajes o una hoguera. La deuda parecería una forma más profunda de amarrarnos a una relación de sometimiento, de una materialidad, entre comillas, que resolvería una espiritualidad, entre comillas. Eso para justificar un mundo material separado de un mundo divino. Instalación cristiana por amarrar. Quien se endeuda, se ata. Bueno, sin más por el momento, les agradezco mucho por esta participación, por nuevamente hacer este diálogo posible, y ya dialogaremos entre nosotros para ver qué otro tema nos ocuparía para el mes de febrero. Les agradezco mucho a todos los que se pudieron conectar para la charla de hoy. Les recuerdo que nosotros tenemos en el Fondo de Cultura Económica la librería de Quito. Está abierta de 10 de la mañana a 18 horas y los sábados de 10 a 13:30.
Igual las librerías en Guayaquil, la Rita Lecumberri está cerrada por el momento, pero la Miguel Donoso Pareja está de lunes a viernes de 10:30 a 17 horas, y también pueden ver la agenda cultural completa y todas las ofertas que tenemos actualmente en nuestra página de internet www.fc.es. Y nada, pues muchas gracias y nos vemos el siguiente mes. Gracias, hasta luego.